Bien, el último día, bueno, sería el miércoles, ¿no? Sí, porque el miércoles fue cuando... Sí, tienes razón. Bueno, el último día de clases vimos este tema, pero ahorita vamos a seguir repasando lo que expliqué. A mí lo que me interesa que usted haya agarrado la idea el último día, y si no fue así, pues que lo hagamos hoy. Porque esto ya vamos a practicar y de hecho vamos a seguir practicando. Entonces lo que es lo importante es que usted lo haga. Entonces, vea que nosotros cuando comencé a resolver este problema realmente el método se llama adición y sustracción, pero después le vamos a poner un nombre especial a ese tipo porque hay muchas formas de hacerlo por adición y sustracción. Normalmente no se hace uno el coeficiente de la primera variable y de la primera ecuación. Eso no es cierto. Lo que uno trata es de eliminar una variable, digamos las x, de la primera y la segunda, y luego entre la segunda y la tercera. Ese es el de adición y sustracción. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es ver cómo fue que hizo Gauss Jordan y cómo relacionó las matrices. Entonces, yo les voy a explicar todo el proceso que él hizo. Entonces, lo primero que él hizo fue que la primera ecuación y la primera variable, ingeniero, ¿y siempre tiene que ser así? Sí. Si usted no lo hace así, entonces no está siguiendo el método que se le enseñó. Hay muchos métodos para resolver esto, por supuesto. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que usted aprenda los métodos que yo le enseñe. Y eso es en los dos cursos que les doy, tanto en álgebra lineal como en cálculo. Lo que pasa es que muchas personas creen que para ellos es más simple hacerlo como ellos quieren. Y eso no es así. O sea, incluso tienen errores, horrores en sus conceptos porque usan mucho, para mí, la receta de cocina, y eso no es enseñar. O sea, uno debe saber por qué salen las cosas, no solamente buscar una técnica para hacerlo, no, eso no es, a eso ya le llamo los calculistas. Los calculistas sí lo hacen así, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir a enseñar a dar clases. No va a encontrar ahí un solo alumno que le pregunte, mire, ¿y cómo demuestra usted que el área de un círculo es pi r cuadrado? Si es que esa es la fórmula, eso no es una demostración, ¿va? Entonces, por eso les digo que es importante que traten de seguir mis consejos. Entonces, repitiendo, lo que yo necesito es que el primer coeficiente de la primera variable, ¿por qué sé yo que es la primera variable? Porque dice x1. Esta, por supuesto, va a ser la segunda y esta va a ser la tercera. ¿Y por qué sé yo que es la primera ecuación? Porque le puse aquí número 1. Entonces ahí tengo todo bien ordenado, mi ecuación 1, mi ecuación 2, mi ecuación 3. Claro que si yo de aquí en adelante les cambio el orden, la fregó. O sea, tronó todo el sistema. ¿Estamos? Entonces tiene que seguir manteniendo y lo estoy haciendo. Entonces, para poder convertir este 3 en 1, pues bastaría con multiplicar la ecuación 1 por 1/3, ambos lados, que lo expliqué que era la propiedad de la igualdad. O sea, si yo tengo A igual a B, entonces puedo sumar o puedo multiplicar, solo que multiplicar tengo que garantizar que no sea 0. Eso fue lo que hice. Entonces dice, el coeficiente de x1 de la ecuación 1 debe ser 1. Ese es el primer paso. En este caso vamos a multiplicar por 1/3 la ecuación 1. Pero también les hice analogía de estos números que están aquí. El único que les inventé fue las columnas. Si usted se da cuenta, esta es la columna x1, pues no es nada de invento, de ahí salió. Esta es la columna x2 y esta es la columna x3, aquí las puse. ¿Ya? De ahí copié los coeficientes, 3, 3 y menos 3. Y también copié el 21. Luego copié el 4, menos 1 y el 5 y el 4 otra vez. Y luego 2, 2, menos 3 y 0. Esto lo vamos a conocer, ahorita lo conocemos como un arreglo, simplemente. Después le vamos a poner un nombre especial que es una matriz. Pero por el momento lo vamos a dejar como un arreglo. Y les enseñé lo mismo que hice aquí, voy a hacer aquí, multiplicar por 1/3 la fila 1. ¿Quién es la fila 1? Para nosotros en este arreglo tiene 1, 2 y 3 filas, igual que en el lado izquierdo. Entonces aquí uno multiplica mentalmente 3 por 1/3, pues es 1. El siguiente número sería 3 por 1/3, que también es 1. Y menos 3 por 1/3 me da menos 1. Y 21 por 1/3 me quedaría 7. ¿Quedó claro?
Pero lo que yo quiero que usted entienda es esta fórmula. O sea, la fila 1, ¿cómo la fila 1 va a cambiar? Ahí está la flecha. La fila 1 va a cambiar, ¿por qué? En este caso, simplemente 1/3 de la propia fila 1. Hay otras operaciones que vamos a ir viendo poco a poco, como la que sigue. Entonces, hasta aquí debiéramos de tener bien claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos? Lo mismo nos quedó acá. La ecuación 1 entonces cambió. Al multiplicarla por 1/3, nos quedó x1 más x2 menos x3 igual a 7. Te la vuelvo a rotular como ecuación 1, pero ya sabemos que esa ecuación es equivalente a la 1 que nos dieron. La 2 y la 3 si no la he cambiado, las copio. Pero vea que estoy manteniendo el orden. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el método? El método nos dice que el 4... Antes de... no estamos... ¿sí? Solo con donde dice R1 y 1/3 R1, ¿siempre se coloca R1 o solo poner F1? No, R1, línea, 1/3 R1, siempre. Siempre es R1, no F. No, porque lo que pasa es que lo ponemos en inglés, row. Ok. Row es fila. No tenga pena, pero hubiera visto el video y todo y me hubiera hecho preguntas, pero no hay clavo, lo puede hacer ahorita. ¿eh? Pero eso después me importa si se puede poner... No tiene que marcar la que es la fila, row, R1, row. Buena pregunta porque no lo había visto. ¿Ok? Lo que sí es importante es que quién es el que cambia se pone acá. Si le pone una flecha, ¿y cómo va a cambiar? Simple, vamos a multiplicar la fila 1 por 1/3. Eso fue exactamente lo que hice para pasar de este arreglo a este nuevo. Solo cambié la fila 1, por eso que lo demás lo copié igual. Y lo mismo hice aquí. Ahora, ¿qué sigue con el método? El método dice que tenemos que hacer 0. Tenemos que hacer 0 los x1 que están en la primera columna. O sea, tengo que hacer 0 el 4 y tengo que hacer 0 el 2. Pero comencemos primero con el 4. ¿Ok? Lo vamos a escribir para que no se les olvide. Hacer 0 el coeficiente x1 de las ecuaciones 2 y 3. Mire, ingeniero, y lo vamos a hacer así siempre. Siempre. Usted me cambia el orden, yo se lo pongo malo, aunque esté bueno. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ese es el método. Después lo vamos a formalizar con el método de Gauss-Jordan. O sea, ahorita lo que estamos tratando de ver es cómo se relacionan las ecuaciones con esos arreglos, que después les vamos a llamar matrices, por supuesto. Entonces, hacer el coeficiente x1 de las ecuaciones 2 y 3. Pero hagámoslo por partes. Primero hagamos el de la 2. Entonces, para hacer el de la 2, sería bueno multiplicar por cuánto la ecuación 1. El objetivo de haber convertido este en 1 es que ahora es muy fácil multiplicarlo por cualquier número. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar la fila 1 por menos 4. O la ecuación 1 se haría mejor por menos 4 y se lo sumamos a la 2. Yo lo voy a hacer despacio. Uno por uno para que usted agarre bien la onda de cómo quedan las matrices. ¿Ok? Solo en la matriz hacer el coeficiente x1 de las ecuaciones se faltó el 0. Perdón, hacer el coeficiente x1 de las ecuaciones 2 y 3, 0. No sé si lo tengo que poner a final o antes, ¿verdad? Pero ahí creo que se entiende. Buena observación, 0. Entonces, primero vamos a multiplicar la ecuación 1 por menos 4. Eso nos va a quedar como resultado. Perdón. Está muy grueso no es que agarré el que no era. Menos 4x1 menos 4x2 más 4x3 igual a menos 28. Y ahora vamos a sumárselo a la ecuación 2. La ecuación 2 la voy a escribir con gris.
que decía 4x1 menos x2 más 5x3 igual a 4. Entonces aquí vamos a hacer una suma. Para sumar dos ecuaciones solo debemos de respetar que sumamos los lados izquierdos y los lados derechos y ya. Entonces también nos vamos a dar cuenta que cuando hagamos esa suma, lo podemos hacer casi que mentalmente. El menos 4x1 va a eliminar al más 4x1. ¿Cierto o no? ¿Para qué lo vamos a copiar? También menos 4x2 menos x2 nos va a dar resultado menos 5x2. Y 5 más 4 me quedaría 9x3. Y eso sería menos 28 más 4, que sería menos 24. Pero ¿esta quién va a ser? Esta va a ser la nueva ecuación 2. Entonces, ¿cómo nos van a quedar las ecuaciones? Bueno, la primera tiene que seguir como ecuación 1. La vamos a poner aquí una línea celeste solo por separar. De la primera ecuación va a seguir siendo la que era, que es x1, a pesar de que la multipliqué y toda la onda, x1 más x2 menos x3, creo que es igual a 7. Sí. Ahora, la nueva ecuación 2 es la que voy a poner en este momento, que por cierto lo voy a usar el color verde. Menos 5x2 más 9x3 igual a menos 24. Si usted quiere, pues les mantiene los números. Esta era la 1, esta es la nueva 2. Y la número 3, pues ahí medio se mira, es 2x1 más 2x2. Pero esta la voy a escribir con el mismo color gris. 2x1 más 2x2. Sí. Gracias. Más 2x2 menos x3 igual a 0. Menos 3x3. Ah, perdón. Menos 3x3. Yo lo di mal. Menos 3x3 igual a 0. Y esa sería nuestra ecuación número 3. Pero pasémonos al lado derecho ahora. Dice, hacer el coeficiente x1 de las ecuaciones 2 y 3, 0. Multiplicar la ecuación 1, aquí lo vamos a poner con anaranjado, lo voy a poner bien fuerte, con este más fuerte. O sea, ¿quién va a cambiar? ¿La ecuación 1 o la ecuación 2? La 2. Eso es lo más importante. Entonces, la fórmula, ¿cómo debiera de ser? La fórmula debiera de ser que la fila 2 va a ser, ¿estamos? Siempre, si usted dice que va a cambiar la fila 2, entonces va a ser la propia fila 2, siempre. Si fue la fila 3, entonces va a ser la propia fila 3, etcétera. Entonces, la fila 2 va a ser la propia fila 2 menos 4 veces, ¿quién? R1. Ahora hagámoslo entonces acá. Esa es la fórmula, ¿no? Ahora hagamos entonces aquí pongamos aquí abajo, voy a poner cómo quedó. Primero la matriz va a venir con 1, 1, menos 1, 7. Recuerden numerar x1, x2 y x3. Ahí me recuerda que tengo que explicar algo de esto. Entonces, la primera fila va a quedar exactamente como tenemos acá arriba. 1, 1, menos 1, 7. 1, 1, menos 1, 7. Pero la fila 2 cambió. ¿Cómo nos va a quedar la fila 2? La vamos a operar. Pero operémoslo. Pero pensemos en la fórmula y pensemos acá. La propia fila 2 es 4. Menos 4 por 1 sería 4 menos 4, 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner el 0. Pero hágalo allá arriba. Sigámoslo haciendo. Menos 1 es el elemento de la fila 2. Estamos acá. Menos 4 veces 1. Entonces menos 1 menos 4 veces 1 nos quedaría menos 5. Entonces aquí nos va a quedar menos 5. Pero lo estaba poniendo con morado. Se mira mejor con morado. Y en las últimas nos quedaría, volvamos a pensar, este es el elemento de la fila 2, es 5. Menos 4 menos 1 sería 5 más 4. Resultado nos debiera dar 9. Y para el término independiente, tendríamos, el elemento es 4.
Menos 4 por 7, pero menos 4 por 7 es menos 28, ¿cierto o no? Menos 28 más 4 nos quedaría menos 24. Y esa fue la única que cambió por el momento. ¿Pudimos haber hecho los dos cambios a la vez? Sí. Pero eso va a depender de su habilidad. ¿Su habilidad de qué? De sumar, restar, multiplicar y todo el rollo. 2, 2 menos 3, 0. Siempre chequeemos las ecuaciones que nos quedaron aquí con el arreglo. Observe que tenemos 1, 1 menos 1, 1, 1 menos 1 y 7 al final. En la segunda fila, ni modo, aquí no aparece x1, quiere decir que vale 0. Luego menos 5, 9 y menos 24. Y en la tercera fila quedó igual, 2, 2 menos 3 y 0. Y creo que ya no necesito seguirles explicando. ¿Cierto o no? Me animaría a decir que podemos seguir trabajando acá, solo con las matrices, o que en este caso arreglo sería el nombre todavía adecuado, ¿tá? Porque así es como lo vamos a hacer de aquí en adelante. Esto ya no me interesa el lado izquierdo. El lado izquierdo ya solo me dio la pauta. Lo único que tengo que agregar es que ahora tengo que hacer 0, ¿quién? El último número, o sea, el 2x1. Entonces usted ahora, así de buena onda, me va a dictar cuál sería la fórmula. ¿Qué vamos a cambiar? R3. ¿Cómo va a cambiar? R3. Pues R3 va a ser el propio R3, siempre así. No me cambie la fórmula porque se la pongo mala, aunque lo haga bueno. Ahí se puede aplicar la conmutatividad de la suma, pero no lo vamos a aplicar. Esto nos va a servir más adelante, por eso es importante aprendérselo así. ¿Estamos? Ahí se recuerdan cuando les diga, se recuerda que les dije que tenían que hacerlo de esta forma, es por esto y les muestro por qué va a ser. Pero ahorita no puedo. ¿Qué tendríamos que hacer? Excelente, menos 2 veces ¿quién? R1. Entonces echémosle punta. Aquí vamos a tener siempre X1. Aquí vamos a bueno, yo les iba a hablar algo de X1 y X3. Por ejemplo, si yo agarro este X1 y lo multiplico por 2, tengo 2X1, ¿cierto o no? Lo podemos llevar en la mente, 2X1 más 2X2 menos 3X3 es igual a 0. ¿Dónde está eso? Acá. 2X1 más 2X2 menos 3X3 es igual a 0. Eso quiere decir que de aquí podemos regresar acá. Pero mucha gente no lo quiere aprender. ¿Por qué? Porque no quiere poner estas cabeceras. Yo siempre las pongo, desde que las empecé a poner, se me hizo todo muy fácil. Pero mucha gente no lo quiere hacer y después tienen la respuesta y no la pueden poner. ¿Solo por qué? Porque no siguieron el consejo de poner las cabeceras. Como la R3 va a cambiar, con gris voy a dejar las que no van a cambiar. Que sería 1. Perdón, ingeniero, solo quería confirmar. ¿Sí? Aquí en la R3, que lo vamos a multiplicar por menos 2. No, vamos a multiplicar la R1 por menos 2. Es el primer coeficiente de la ecuación 3, ¿verdad? Es el primer coeficiente de X1. De la ecuación 3. Sí, de la Sí, ecuación sí. Solo es el que queda. Y así fuimos desarrollando. Sí, o sea, nosotros comenzamos con hacer 1, el coeficiente de la primera ecuación de la primera variable. Y tenemos que hacer 0 los coeficientes de esa columna. Esa es la regla. Yo aquí lo escribí, pero hice solo una parte. Dice, hacer el coeficiente X1 de las ecuaciones 2 y 3, y la señorita nos dijo 0. Sí, es cierto, hay que hacerla 0. Esa es la regla. Siempre lo tiene que hacer así. Usted no lo hace así, yo se lo pongo malo, aunque llegue a la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Espero que con eso le haya contestado su pregunta. En la fila 2 entonces nos va a quedar 0, menos 5, 9 y menos 24. Ahora vamos a poner con morado la operación mental. ¿Cuál es la operación mental? Nosotros vamos a agarrar R3, es 2. El primer elemento es 2, menos 2 veces 1. 2 menos 2 por 1 sería 2 menos 2, y eso nos va a dar 0. Y ya logramos nuestro objetivo. ¿Ah? En el siguiente, ¿cómo nos va a quedar? ¿El elemento quién es? ¿Quién es el elemento? El elemento de la fila 3, aquí estoy, es 2 ahora. 2 menos 2 veces 1. Y 2 menos 2 veces 1 me quedaría otra vez 0. ¿Van conmigo? Haga usted su operación y me dice el resultado de la última. Pero hágalo así cantado como lo hice yo. ¿Quién es el elemento?
Menos 3. ¿Qué tiene que hacerle? Menos 2 por menos 1. Menos 2 por menos 1, pero menos 2 por menos 1 nos da más 2. Y menos 3 más 2, ¿cuánto nos quedaría? Menos 1. Y la última sería el elemento de la fila 3 es 0. Menos 2 veces 7. Por lo tanto nos queda menos 14. Vamos a terminar el método porque eso nos va a servir cuando hagamos Gauss Jordan. ¿Qué sigue en el método? Pues el método dice que ahora hay que hacer el elemento que está en la segunda fila y segunda columna. O sea, segunda fila y segunda variable. Yo normalmente los subrayos se los pongo así lo mejor que puedo a mis alumnos, porque a estos términos se le llaman pivotes después. Comenzamos con 1 en el 1, 1, ¿estamos de acuerdo? Y 0 todos los demás. Ahora pasamos a 1, el segundo, o sea el 2, 2, y tenemos que hacer 0 todos los demás. Y después, ¿qué seguiremos? La tercera fila y tercera columna tiene que ser un 1 y después 0 todos los demás. Entrémosle. Pero ahora lo que vamos a hacer, bueno, primero la fórmula. ¿Cómo sería la fórmula? ¿Quién es la que quiero cambiar? R2. ¿Y cómo va a quedar R2? Pues debiera de ser menos 1/5 de R2. ¿Se entendió esa fórmula? No es difícil. Por lo tanto, tendríamos aquí X1, X2 y X3. Si no quiere poner eso, va a ver que después no lo ponemos, solo lo ponemos al principio y al final. Entonces, las que quedan con gris son las que no cambian. 1, 1, menos 1 y 7. Vamos a dejar una de en medio y una final que es 0, 0, menos 1 y menos 14. Pues simplemente vamos a multiplicar por el signo negativo menos 1/5. La primera no puede cambiar, perdón, la primer elemento va a seguir siendo 0. 0 por cualquier cosa sigue siendo 0. Menos 5 por menos 1/5, ese sí va a cambiar a positivo 1. Y 9 por menos 1/5 nos quedaría menos 9/5. No se asuste por las fracciones, eso va a ser común. Si tiene problema para sumar fracciones, entonces comience a practicar y ya. Porque usted no me puede hacer nada en la calculadora, en la computadora, eso no lo puede hacer. Y en las tareas igual, tiene que hacerlo todo a paso por paso. ¿Ok? Lo que usted puede hacer es usar algún software para comprobar, pero no confunda comprobar con que le ayude a hacer el problema, eso no es correcto. O sea, ahí están mal. Y el último, ¿cómo me quedaría? Más 24/5, ¿es cierto? Primero el signo, menos por menos más, 24 por 1/5 sería 24/5. Tenemos la dicha que este ya lo logramos hacer 1. Ahora tenemos que hacer 0 estos dos, pero este ya lo tiene. Qué buena onda, gracias. Entonces, ¿cómo hacemos 0 este elemento ahora? Usted me dicta la fórmula, por favor. ¿Quién es la que va a cambiar? Siempre piense R1, es correcto. La que va a cambiar es R1. ¿Y quién va a ser R1? La propia R1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recuerde que hablé algo del pivote. El pivote es la de en medio ahora. Es este 1 que convertimos. Esa fila es la que tengo que multiplicar por algo para eliminar el 1. ¿Por cuánto lo tendría que multiplicar? Por menos 1. O sea que sería menos la fila 2. Aquí, si hubiéramos tenido que convertir también hubiéramos puesto la fórmula aquí abajo y hacer después las dos de una vez. Ahí lo vamos a ver ya con un ejemplo más corto, porque este se está haciendo muy largo para abajo. Y nosotros lo vamos a hacer horizontalmente, van a ver cómo es de fácil. Entonces comenzamos. La fila 1 es 1. Menos 0 nos vuelve a quedar 1. El primer resultado sigue siendo 1. El siguiente sería el 1 menos una vez esto, 1 menos 1 sería 0. Aquí tal vez se le vuelve un poquito de problema, yo lo hago así. ¿Quién es el número? Menos 1. Para no equivocarme, porque si usted se equivoca va a estar malo. Y yo le pongo tal vez el 50% si fue un error de ese tipo, porque no se debiera equivocar.
Lo chistoso es de que pues si ahorita hay 4 alumnos, 4 respuestas diferentes en los exámenes. Sí, ese es lo chistoso, que uno es el que lo va a sacar bueno y todos los demás malos, ¿no? Entonces, por eso hágalo como lo estoy haciendo yo. Sería entonces, ¿dónde estaba? Perdón, así menos 1, que es el elemento de la fila 1, menos 9 quintos. Esto es igual a menos 1, menos por menos es más 9 quintos. Pero menos 1 tiene menos 5 quintos, más 9 quintos. Yo así lo hago, ingeniero, yo siempre lo hago así. Olvídese, si no me equivoco. Y menos 5 más 9, yo sé que eso es igual a 4 quintos. Ese valor coloco, bueno, primero no puse el X1, X2 y X3. Yo siempre lo pongo aquí. Entonces nos había quedado, los números eran 1, 0 y ahora me quedaría 4 quintos. Y para el último número, ¿cómo sería la operación? Entonces primero R1, ¿quién es R1 para nosotros? Ahora es 7, ¿cierto? Y le voy a restar R2, ¿quién es R2? 24 quintos. Pero 7 es lo mismo que poner 35 quintos o encuentra el mínimo como múltiplo, como usted desee hacerlo. Aquí es mucho más práctico eso. Y 35 menos 24 me queda 11 si no estoy mal. Y ese número vamos a poner acá. Eso fue la fila 1. Todas las demás filas quedan iguales. 0, 1, menos 9 quintos y 24 quintos. Y por último sería 0, 0, menos 1 y menos 14. Ahora, ¿a quién le toca convertirse en un 1? Si seguimos la misma secuencia, sería el de la tercera fila y tercera columna. Es bueno que lo marque porque ese le va a servir de guía para todo. Es este. Pero como tiene menos 1, ¿qué debiéramos de hacer? Vamos a copiar primero las ecuaciones, poniendo aquí X1, X2 y X3. Y luego con gris ahora todo, 1, 0, 4 quintos y 11 quintos. En la segunda fila nos quedaría 0, 1, menos 9 quintos, gracias, y 24 quintos. Observa que a veces pongo los números horizontalmente. Si usted da clases, ese es un buen truco, porque no ocupa mucho espacio. En cambio, si los pone así como los use aquí, aquí ocupan mucho espacio. Son tips que uno les da, porque yo así lo descubrí en algún momento que estaba dando clases. Y ahora pasamos entonces a la fila 3, que al multiplicarla por menos 1, ¿dónde lo puse? No lo he puesto. Ay, 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 lo borraré. No dije, ¿y por qué no selecciona el lazo? ¿Perdón? Sí, eso era lo mejor. Pero ya lo hice. Sorry. Ok. Entonces sería, ¿qué operación vamos a hacer? R3. ¿Cómo va a ser R3? Perdón, R3. ¿Cómo va a ser R3? Menos R3. Ahora sí voy a copiar el X1, X2 y X3, ¿verdad? Me tardo, pero vea que yo tengo paciencia y usted la debe tener. Cuando esté haciendo sus problemas, lo que quiere es paciencia. No es terminar rápido. Claro, si le puede meter velocidad, mejor, ¿no? Ahí después podemos competir a ver quién es más rápido, si usted o yo. Ahí vamos a ver la pura verdad. Normalmente un catedrático termina el cuarto de tiempo que un alumno, pero a veces hay alumnos muy veloces. Entonces no es garantizado eso, pero sirve de guía para dar más que todo el tiempo para un examen. Entonces, como vamos a multiplicar por menos 1 con color morado para indicar los cambios, nos va a quedar 0 por menos 1 es 0, 0 por menos 1 es 0, menos 1 por menos 1 es más 1, y menos 14 por menos 1 es más 14. Volvemos a señalar el que le llamamos pivote, y ahora sí vamos a hacer las dos operaciones de una vez. Díctenme entonces las fórmulas. ¿Cómo serían las fórmulas? La primera, tengo que cambiar la fila 1. ¿Y quién va a ser la fila 1? Pues va a ser la propia fila 1. ¿Y quién es la que estoy usando de pivote? La fila 3. ¿Por cuánto tengo que multiplicar la fila 3 para eliminar el 4 quintos? ¿Por cuánto?
¿Por cuánto tengo que multiplicar 1 para que me quede menos 4 quintos? Para que el sumar me quede 0. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar la fila 3? Por menos 4 quintos. ¿Lo entendieron todos? Si lo entendieron, ahora díctenme cómo sería la fila 2. Pero así con mis palabras. No, yo no lo digo así. Yo digo, ¿quién va a cambiar? R2. ¿Cómo va a ser R2? La propia R2, que no se les olvide esa palabra, porque si meten otra fila, aunque se pueda hacer, ya va mal, y van a ver por qué es necesario que lo hagamos así. R2. Si la fila 2 es la que va a cambiar, ¿qué es la que va a operar? La fila 3. ¿Estamos? ¿Y por cuánto tendríamos que multiplicar la fila 3 para que nos dé qué? Menos 9 quintos. O sea, lo contrario. Entonces tenemos que multiplicar por más 9 quintos de la fila 3. Las fórmulas son las que a veces cuestan más, pero hay que acostumbrarse. De la fila 1 sí va a cambiar y comenzamos con la fila 1. Voy a usar el mouse de guía. Aquí la fórmula dice fila 1 menos 4 quintos de la fila 3, pero 1 menos 4 quintos de 0 se queda igual. Rotulemos nuestras columnas. Aquí vamos a tener X1, X2 y X3. Entonces nos va a quedar 1. ¿Es correcto? En la siguiente sería la fila 1, que es 0, menos 4 quintos de 0, sigue siendo 0. Claro, un cambio ahí es que hicimos mal la fórmula, porque debemos de tener la idea que la idea del paso anterior era que quedara 0 arriba. Si le cambia y el 1 primero me lo llega a cambiar a 2, ahí ya se vaciló en algo, en la fórmula seguro. En el caso del X3 tendríamos 4 quintos menos 4 quintos, porque R3 vale 1, por lo tanto el resultado va a ser 0. Ahora el 11 quintos me parece que está un poco complicado, entonces lo voy a poner acá. 11 quintos, ¿correcto? Ese es elemento de la fila 1. Elemento de la fila 1, 11 quintos. Luego dice la fórmula menos 4 quintos. No hagan operaciones todavía, primero escríbanlo. Menos 4 quintos de la fila 3. ¿Quién es el valor en la fila 3? Como estamos en esta columna es 14. Como todo está en quintos, no importa. 11 quintos menos 4 por 4, 16, 56 quintos. Cuidado con estas operaciones. Y 56 menos 11, ¿cuánto me da? Menos 45 quintos. Y menos 45 quintos es lo mismo que poner menos 9. Ese número vamos a poner acá, menos 9. Pero la fila 2 también cambia, ¿cierto? Vamos a hacer una separación. Esto lo tienen que dejar en su examen. Esas operaciones las tienen que dejar indicadas. Es conveniente que las dejan, porque si se equivocan y yo me doy cuenta que está el error ahí, no les bajo muchos puntos. Pero si no me dejan constancia de dónde lo sacaron y se equivocan, les pongo de una vez 0, total. Así que por favor, sigan mis instrucciones. Pasemos entonces a la operación otra vez. 0, que sería la fila 2. Más 9 quintos de 0 es 0. Por lo tanto, el siguiente elemento va a ser 0. Pero no con ese color, me gusta más el corinto. En el siguiente elemento, la fila 2 vale 1. 1 más 9 quintos de 0, ¿cuánto me queda? 1. ¿Sí o no? Ok. El tercer elemento, que es nuestra prueba. El número ahorita, el de la fila 2, es menos 9 quintos. Más 9 quintos de 1, menos 9 quintos más 9 quintos nos va a dar 0. Ese era lo que nosotros queríamos obtener. Pero siempre hay que hacerlo. Esta es la que a mí me cuesta, entonces voy a poner, ¿quién es el elemento de la fila 2? Ahora es 24 quintos. ¿Qué le voy a hacer a 24 quintos? Según la fórmula, le voy a sumar 9 quintos del elemento correspondiente de la fila 3. ¿Quién es el elemento correspondiente de la fila 3? 14. Entonces sería por 14. Esto nos va a quedar 24 quintos.
Y 9 por 14, pues 9 por 4 es 36, 9 por 1, 9 y 3, 12, 126 quintos. Pero 126 más 24, 6 y 4, 10, 2 y 2, 4, 5, 150 quintos. Y 150 dividido entre 5 es 30. Aquí vamos a poner entonces el 30. Y la tercera fila queda como estaba, 0, 0, 1 y 14. Para hacerlo didáctico, ahora sí vamos a usar lo que dijo el compañero. Vamos a copiar esto. Salud. Y lo voy a copiar aquí abajito para que usted lo mire, solamente para que quede un poquito más... Ahí está. Se recuerda que le dije que usted podría ahora encontrar las ecuaciones. Entonces comienza x1 por 1. Lo voy a escribir y después lo vamos a hacer de una vez. Entonces el primero sería x1 por 1. El segundo sería más x2 por 0. Más x3 también por 0. Y dice que eso vale menos 9. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda fila, ¿cómo sería? Otra vez x1, pero ahora por 0, más x2 por 1, más x3 por 0. ¿Igual a cuánto? A 30. Y el último sería x1 por 0, más x2 por 0, más x3 por 1. ¿Y eso cuánto nos debe dar? 14. Pero aquí hay varios productos que se van a convertir en 0. Solo lo voy a señalar con una flecha. Este se va a hacer 0, este se va a hacer 0, 0, 0. No porque yo lo diga, porque así es. Si usted hace ese producto, les van a quedar ceros. Entonces, en la primera línea, ¿qué me quedó? X1 igual a ¿cuánto? Menos 9. En la segunda línea, ¿qué nos quedó? Igual a 30. Y en la tercera, igual a 14. Entonces, el conjunto solución, en términos de x y y z, va a ser igual a ¿quién? A la triada ordenada menos 9, 30, 14. Lo cual es una solución única. Vean cómo fue este señor que hizo Gauss Jordan, cómo es su arreglo. O sea, él logró pasar las ecuaciones lineales realmente a matrices. Y trabajó con las matrices y ya vio que nosotros ni siquiera tocamos el tema de matriz. Ni siquiera hemos tocado temas importantes como qué pasa si yo multiplico una matriz por un número. No hemos hablado nada de matrices y mire que ya llegamos a nuestra primera solución de ecuaciones. ¿Y todo en base a qué? Pues en base primero al método y segundo al orden que indicaba el método. Entonces, ¿cuál es el orden? Repitámoslo rápido. El primer elemento tiene que ser un 1, el de la primera fila y primera columna. ¿Y cómo tienen que ser los elementos de la columna? Ceros. Después pasamos al segundo elemento y segunda columna. O sea, variable 2, ¿no? Y segunda fila. ¿Cómo tiene que ser? 1. ¿Y cómo tienen que ser los de arriba y los de abajo? Ceros. Y por último pasamos al 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si hubiera una ecuación cuarta, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ser el de la cuarta fila y cuarta columna. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido la ecuación 3? Pues realmente no hubiera pasado nada. Solo hubiera hecho este 1 y después este 1 y 0 los de arriba y ya. ¿Y eso va a problemas? No, ahí vamos a ver qué pasa. Pero ya aquí en adelante puede pasar lo que sea, solo hay que ver qué es lo que pasa. Seguir la pista y llegar. Entonces, con esto, lo que yo traté de demostrarles, es que, ¿cómo se llama? Que es muy fácil esto. Todo lo que es la parte de Gauss-Jordan y reducción gaussiana, lo más difícil del curso siempre ha sido vectores, siempre. Ahí donde los alumnos truenan. En el primer parcial que era antes esta unidad, me sacaban 100. Pero era increíble que sacando 100, perdían el curso todavía. ¿Por qué? Porque ni aprendían vectores y no aprendían espacios vectoriales.
A ver cómo les va a ustedes en el primer parcial, porque el de ustedes tiene vectores, como el examen, entonces a ver qué tal les va. Y ustedes, yo les di más tiempo para que ustedes tuvieran tiempo de ¿cómo se dice? De prepararse. Ojalá que no me fallen. ¿Qué otra cosa? Vea lo importante de colocar esto aquí arriba, porque este va a multiplicar a cualquier fila en su orden, ¿cierto? Y de esto automáticamente ya salió la respuesta. Y la respuesta me dice que es respuesta única. ¿Por qué? Porque solo es un punto. Nada. Es que son 3 coordenadas, sí, son 3 coordenadas, pero no es que sean 3 soluciones. No, la solución es solo una. ¿Y quién es? Esa tarea ordenada. Solo voy a ver qué sigue, porque con la pérdida de no sé qué día, no sé si perdimos clase con ustedes, no estoy seguro. Bien, con ustedes perdimos clase el miércoles. Entonces solo quiero verificar cómo vamos en nuestro programa. Lo que estoy buscando es mi cronograma de álgebra lineal, ya lo encontré. Entonces dice 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas, ya la vimos. M ecuaciones con n incógnitas, eliminación de Gauss-Jordan y gaussiana. Wow, estamos bien porque hoy es... ¿Hoy cuánto es? Sí, viernes 14, todavía nos quedan 2 días de la otra semana. Ah, no, un día, pero sí lo termino. Podemos irnos hoy a esta hora, no creo que a ustedes les afecte, a mí tampoco. Entonces podemos dejarlo por el momento ahí. Si usted me quiere hacer alguna pregunta, por favor hágala antes de que dé por